Satanás está aquí. Aún lo recuerdo. Parecía un hombre muy viejo, vestido con ropa desgastada, despeinado y con ojos rojos. Me miraba fijamente. Solo de estar frente a él podía saber que no se trataba de un ser humano, tampoco de un demonio. Aquel hombre era algo más. Su carcajada era errática, sonaba enfermiza, tenebrosa y maquiavélica. Yo sabía que no había nada que pudiera hacer para detenerlo, pero aún así estaba dispuesto a intentarlo, a dar mi vida si era necesario, con tal de salvar a mi hermano. Pero, bueno, vayamos al inicio. Fui el primer hijo de mis padres. Después de mí, perdieron a 3 bebés. Nunca llegaban al 6.º mes. Mi madre ya no estaba dispuesta a soportar una pérdida más. Así que, antes de consumar el acto, le prometió al diablo que si le daba gemelos, uno se lo entregaría al cumplir 12 años. Mi madre quedó embarazada. Al ir con el ginecólogo se trataba de gemelos, pero en la semana 20 hubo complicaciones. Uno de los gemelos murió. Por suerte, el otro estaba perfectamente bien. Hubo que hacer una intervención para sacar a la criatura y así no poner en riesgo al que seguía vivo. Mis padres sufrieron demasiado, pero al menos tenían el consuelo que todo apuntaba que esta vez sí lograrían tener otro hijo. El embarazo llegó a los 9 meses, todo en orden. Mi hermano tuvo un buen peso y tamaño, estaba totalmente sano. Además, podría decirse que él había nacido 2 veces. La primera, cuando tuvieron que abrir el vientre de mi madre para sacar al otro gemelo, y la segunda, cuando ya nació como debe ser. Mi hermano fue diferente desde el principio. Su primer palabra clara y entendible la dijo a los 6 meses. Empezó a caminar sin ayuda a los 8 meses. 2 meses más tarde dejó el biberón. Y finalmente, cuando cumplió 2 años, dejó de usar el pañal. Cada que cumplía años, mis padres le festejaban a lo grande. Se invitaba a poca gente, pero aún así, se gastaban miles en cada fiesta. Ahorraban todo el tiempo para poder gastar sin preocupaciones. Yo jamás los cuestioné. Entendía que luego de sufrir tanto, tenían derecho a celebrar en grande. 11 años pasaron volando. Mi hermano, en esa ocasión, no quiso fiesta. Eligió ir a Kitsania, en Monterrey, y mi padre lo llevó. Yo me quedé en casa con mi madre durante la hora de comida. Ella se puso muy seria y me dijo que tenía que confesarme algo muy importante. Ahí fue que me contó lo que ya les dije, que hizo un trato con el diablo. Le pregunté si acaso entendía lo que iba a pasar, y ella caminó en silencio hasta sentarse en un sillón frente a la sala. Me explico. Mi madre le prometió al diablo que le daría uno de sus hijos cuando cumpliera 12 años. Uno de los gemelos había muerto antes de nacer, así que solo le quedaba un hijo con el cual debía saldar su deuda con el infierno. Ella se puso a llorar mientras yo le gritaba y reclamaba su egoísmo. Le pregunté si mi padre sabía y me dijo que no, que todo había sido idea de ella. Yo estaba muy alterado, me estaba cuestionando qué clase de madre tenía. Ambos permanecimos en la sala en absoluto silencio, mientras el frío del exterior lentamente se colaba por debajo de la puerta. Entonces le pregunté si tenía algún plan o algo, cualquier cosa para que sirviera para no tener que saldar esa deuda. Me dijo que sí, que ya le había expuesto el caso al obispo y que él le recomendó intentar algo no muy ortodoxo, que no era seguro que funcionara, pero era la única opción que había. Teníamos que irnos a vivir a un rancho por un año en el estado de Hidalgo. Ese lugar era propiedad de la iglesia y era ahí donde, con absoluto conocimiento y consentimiento del Vaticano, se realizaban exorcismos de una manera muy específica. Mi madre no entendió del todo, pero la cuestión era que en ese rancho no se atendían a personas poseídas si no se trataban de casos como el de mi hermano. Obviamente, mi madre tuvo que contarle a mi padre. Él estaba furioso, así que realizamos el viaje sin mi padre.
Fue muy duro, porque cuando llegamos al rancho, las monjas nos explicaron que mi hermano estaría aislado para su tratamiento. Él lloraba mientras mi madre le decía que estaba enfermo y que ahí lo iban a curar. Fue doloroso y desgarrador. Podíamos ver a mi hermano una vez a la semana, los domingos. El resto de la semana, mi madre se la pasaba todo el día en la capilla, rezando hasta que se ponía ronca por tanta resequedad en la garganta. Yo, de vez en cuando, me ponía a platicar con alguna de las monjas. Les hacía preguntas sobre el diablo y la forma en la que se podía saber si estaba tras una persona. Me explicaron que la primer señal es un aumento irracional de sed. Una persona con un lugar esperándolo en el infierno comenzará a beber 10 veces más agua de la que tomaba con regularidad, excediendo por completo la cantidad de agua que una persona puede consumir. Con el paso de los meses, las cosas con mi hermano se fueron complicando. Cada domingo lo veía un poco más demacrado. Yo en realidad no tenía idea de qué era exactamente lo que le estaban haciendo. Creo que mi madre sí lo sabía, pero se negaba a decirme. Cada que le preguntaba, me respondía que no importaba, que todo era con tal de salvarlo. Una noche fría que no podía dormir, salí a caminar por el rancho. Cada que salía a caminar, me gustaba pasar cerca de donde tenían a mi hermano. Esa noche, cuando pasé cerca de ahí, pude ver humo negro deslizarse por el lugar. No tenía forma, pero lo que no era normal es que no se dispersaba, permanecía junto mientras se desplazaba. Decidí volver a la habitación para dormir, pero no pasó ni media hora cuando los gritos y llantos de mi hermano nos despertaron a mi madre y a mí. Corrimos a ver qué era lo que estaba pasando. Un par de monjas ya nos estaban esperando en la entrada para evitar que entráramos. Exigimos explicaciones, pero no nos decían nada. Entonces salió la superiora, nos explicó que la parte más difícil había comenzado, que al solo faltar 40 días, el diablo ya estaba intentando llevarse a mi hermano, así que el tratamiento intensivo había iniciado y era muy doloroso para él. También nos explicó que, por nuestro bien, ya no lo veríamos. A partir de esa noche, empecé a tener pesadillas. Escuchaba una voz tenebrosa que me decía: Tu hermano es mío. Despertaba a la mitad de madrugada con la oscuridad rodeándome. Me levantaba y acercaba a mi madre. Ella dormía profundamente, abrazando una Biblia y un rosario. Algunas noches después, tuve una pesadilla más intensa. Podía sentir una ráfaga de aire recorriéndome la nuca, unos dedos largos con garras rasgando mi espalda, arrancándome pedazos de carne. Esa vez desperté gritando de dolor. Mi madre se levantó preocupada y me preguntó qué pasaba, y le conté mi pesadilla. Ella simplemente me dio un abrazo. En ese momento, pude ver por la ventana que pasó el mismo humo negro de la vez pasada. Entonces, mi hermano comenzó a gritar más fuerte que las veces anteriores. Mi madre y yo salimos del cuarto. Sabíamos que no podíamos verlo ni nada, pero al menos queríamos que nos dijeran cómo estaba. No corrimos, solo caminábamos a paso veloz por el rancho. Conforme nos íbamos acercando, podíamos escuchar cómo la voz de mi hermano se iba transformando. Sonaba cada vez menos humana, hasta parecía que emitía gritos con 2 o 3 voces diferentes. No nos decía nada. Al igual que la vez anterior, salió la superiora. Dijo que las esperanzas eran pocas, faltaban solo 3 días y todo parecía indicar que era inminente. Pedimos ver a nuestro hermano, pero nos dijeron que no, que su estado era muy grave y que sería demasiado impactante para nosotros verlo así. Finalmente se llegó el momento. Algunas monjas nos llamaron para estar presentes afuera donde estaba mi hermano. Ahí estaba la Madre Superiora. Nos dijo que todos debíamos ponernos a rezar y esperar un milagro. Dentro, con mi hermano, había 3 monjas. Al darse la medianoche, hubo un fuerte estruendo que hizo temblar todas las estructuras del rancho.
había sonado algunos metros detrás de nosotros. Todos volteamos y ahí lo vimos. Aún lo recuerdo. Parecía un hombre muy viejo, vestido con una ropa desgastada, despeinado y con los ojos rojos. Me miraba fijamente. Solo de estar frente a él podía saber que no se trataba de un ser humano, tampoco de un demonio. Aquel hombre era algo más. Su carcajada era errática, sonaba enfermiza, tenebrosa y maquiavélica. La superiora, con una voz muy temblorosa, dijo: «Satanás está aquí». Todas las monjas, incluyendo la superiora, corrieron, alejándose del lugar. El diablo comenzó a dar pasos lentamente. Iba a entrar por mi hermano. Mi madre entró apurada a donde estaba mi hermano. Cuando salió, lo tenía cargando en sus brazos. Él estaba totalmente demacrado, raquítico, pálido, sin cabellos. Parecía estar al borde de la muerte. Mi madre comenzó a correr despavorida, intentando alejarse con mi hermano en su último y desesperado esfuerzo por salvarlo. Yo sabía que no había nada que pudiera hacer para detener al diablo, pero aún así estaba dispuesto a intentarlo, a dar mi vida si era necesario, con tal de salvar a mi hermano. Así que me quedé parado ahí mientras se acercaba lentamente. Cuando ese monstruo estuvo cerca de mí, perdí el conocimiento. Desperté varias horas después en la enfermería del rancho. Inmediatamente pregunté por mi madre y mi hermano. Mi madre murió. Encontraron su cuerpo a varios kilómetros de distancia. Parecía que lo habían quemado con gasolina. Y nunca encontraron a mi hermano. Cosas extrañas. Me llamo Pedro. Me reservaré mi apellido, espero lo entiendan. Tengo una licenciatura en psicología y actualmente soy gerente de zona de una cadena de farmacias. Todo el periodo 2020-2021 fue muy desgastante. Muchos colaboradores enfermos, muchas bajas por defunción o por miedo al contagio. Un caos. Claro que todo tiene su lado bueno. A nivel ventas, nos fue de maravilla. No es que me alegre ni mucho menos. Mi hermano mayor murió por contagio. Solo trato de verlo de forma objetiva. Entonces, luego de esos meses tan arduos, por fin llegaron mis merecidas vacaciones. Decidí irme junto con mi esposa e hijo a un rancho que había sido de mis abuelos y que ahora toda la familia podíamos disponer de él. Es un gran sitio. Ya tenía varios años que no volvía. A pesar de ser un lugar muy viejo, se mantenía bien, limpio y cómodo. El viaje por carretera fue muy cansado. Tuve que viajar desde Mexicali hasta Mulegé. Ya comparadas y todo, hicimos como 14 horas. Para llegar al rancho hay que adentrarse un poco en la sierra. Nunca he sido muy fanático de conducir por lugares terrosos, pero todo sea por la familia. En fin, la casa del rancho es de madera. Tiene 3 cuartos y un baño de pozo, ya que no hay drenaje. El rechinar de las tablas de madera en el suelo me hizo recordar a mi infancia. Recuerdo que llegamos en la noche, habíamos salido a las 8 de la mañana y ya pasaba de las 10 cuando bajamos todas las maletas de la camioneta. Mi mujer preparó una buena cena y en la mesa comencé a contarles todos los buenos momentos que yo había pasado en ese rancho cuando mis padres y abuelos aún vivían. Entonces mi hijo, que acababa de cumplir 12 años, me preguntó si nunca había visto algo así como de miedo. No me venía nada a la cabeza, pero me puse a hacer memoria. No sé por qué lo había olvidado, pero en una ocasión sí nos asustaron. Solo recordaba la escena donde mis primos y yo nos estábamos escondiendo mientras algo sucedía afuera. Eso fue lo que le dije a mi hijo. Luego nos fuimos a dormir. Yo seguía tratando de recordar algún otro detalle de aquel incidente, pero no lo conseguí. Durante la madrugada algo ocurrió.
No tengo idea de qué fue. Yo me desperté porque empezó a sonar la alarma de la camioneta. Inmediatamente me asomé por la ventana. Efectivamente, las luces de la camioneta estaban encendiendo y apagando como si hubieran intentado abrirla o como si le hubieran dado un golpe. No tengo armas. Mi padre me enseñó a usarlas, pero no me gusta. Sin embargo, estando en un lugar completamente alejado de la civilización, uno siempre debe ser precavido. Así que fui por el arma que estaba en la casa y salí a revisar. Apagué la alarma de la camioneta, di una vuelta completa a la casa. No vi nada, así que volví adentro. Revisé a mi hijo y a mi mujer, ambos seguían durmiendo. Siempre han tenido el sueño muy pesado. Por suerte, al día siguiente, muy temprano, mi esposa me dijo que llevara a pasear al niño mientras ella preparaba el desayuno. Bajé la cuatrimoto de la cajuela y fuimos a dar la vuelta. Iba despacio, ya que no recordaba muy bien las rutas. El terreno del rancho es bastante grande. Lo último que quería era perderme con mi hijo. Decidí llevarlo a la torre. Es una plataforma de madera muy alta. Desde ahí se puede ver prácticamente todo el rancho. Le pregunté a mi hijo si quería subir y dijo que sí. Así que eso hicimos. Estando en lo más alto, alcancé a ver algo extraño, muy a lo lejos, casi imperceptible. Era brillante, metálico, y la única razón por la cual pude ver el objeto fue porque el cielo estaba completamente despejado. No sé por qué, pero me sentí incómodo. Así que le dije a mi hijo que ya debíamos volver, que seguramente su madre ya tenía el desayuno listo. Antes de bajar, ubiqué la casa. Hicimos menos tiempo de regreso. Ya le había perdido un poco el miedo al terreno, así que subí un poco la velocidad. En efecto, mi mujer ya tenía lista la comida. Nos sentamos frente a la mesa. Pensé en decirles lo que había visto, pero no lo hice. Pasamos la tarde jugando a la pelota mientras ponía música en el estéreo de la camioneta. Ya por la noche, mi mujer quería dar una caminata, pero mi hijo ya estaba cansado y quería dormirse. No me sentía cómodo dejándolo solo dentro de la casa, así que le dije que se durmiera dentro de la camioneta en lo que regresábamos. Luego, mi esposa y yo fuimos a caminar. Yo llevaba la linterna. Nos alejamos quizás 100 metros de la casa cuando empecé a escuchar un ruido extraño. Mi mujer también lo notó. Era literalmente como si muchas piedras estuvieran chocando entre sí. Se me ocurrió aluzar en el suelo y las rocas estaban vibrando. Eso causaba que se desplazaran y al hacerlo chocaban contra otras piedras. El movimiento no era fuerte, pero sí muy rápido. Por eso hacía ruido. Mi esposa me dijo que tenía miedo. Dimos la vuelta y volvimos. Bajamos al niño de la camioneta y entramos a la casa. En ese momento se encendió la alarma del vehículo. Aquello generaba una sensación bastante incómoda, así que decidimos dormir todos en el mismo cuarto. Pensé que quizá se trataba de un ligero temblor, pero no era el caso, pues ningún mueble se movía, tampoco la cama. Yo sabía que algo extraño estaba sucediendo en el rancho. Mi mujer se quedó dormida mientras abrazaba al niño. Yo apenas iba a cerrar los ojos cuando escuché un fuerte ruido realmente singular. Era como un silbido bastante grave. Lo reconocí. No recordaba de dónde lo había escuchado, pero sabía que no era un sonido nuevo para mí. Entonces, la habitación se iluminó completamente. Un muy potente rayo de luz de color turquesa entró por la ventana y duró menos de un segundo. Fue tan fuerte que mi esposa y mi hijo se despertaron. Yo les dije que eran truenos, que quizá iba a llover, que siguieran durmiendo. En cuanto me cercioré que ambos habían vuelto a dormir, salí de la casa, miré hacia todos lados, incluyendo el cielo, pero no había nada. Entonces el silbido volvió a sonar. Empecé a sentirme raro.
Yo intentaba moverme, pero mi cuerpo no me respondía. Un par de segundos después, perdí el equilibrio y caí al suelo. Quedé con mi rostro apuntando al suelo. No alcanzaba a ver nada, no tenía idea de qué estaba pasando. De pronto, sentí mucho calor en la espalda. Luego, tuve esa sensación que se tiene cuando crees que te vas a caer, pero en realidad no ocurre nada. Sentí frío, mis oídos punzaban, y cuando creí que me iba a desmayar, recuperé el control de mi cuerpo y logré ponerme de pie. Aquello había sido la experiencia más extraña que jamás me había ocurrido. Lo peor de todo es que no tenía ninguna explicación coherente ante lo sucedido. Por lo tanto, volví a la casa, me acosté junto a mi esposa y me dispuse a dormir. Apenas estaba agarrando bien el sueño cuando sonó la alarma a las 7 de la mañana. No era posible. Cuando salí de la casa no debía de pasar de las 2 de la mañana y yo estaba seguro que afuera de la casa no había estado ni media hora. No entendía cómo ni en qué momento perdí esas horas. El día siguiente, mientras el sol era visible, no ocurrió absolutamente nada fuera de lo normal. Fue un día en verdad agradable, pero al caer la noche comencé a sentirme inseguro, nervioso, como si estuviera corriendo peligro. Así que le dije a mi esposa que sería buena idea dormir en la camioneta. Me preguntó el por qué, y le mentí, diciéndole que había encontrado huellas de un animal merodeando la casa, que era mejor alejarnos del peligro. Ella aceptó. Esa noche me quedé despierto esperando que ocurriera cualquier cosa extraña. Pasaron las horas, el sueño me estaba venciendo. La última vez que miré el reloj pasaban de las 3 de la mañana. El café que me había preparado para mantenerme despierto se había terminado hace media hora. Estaba comenzando a sentir los párpados pesados. Mis ojos se empezaron a cerrar lentamente. De pronto, apareció nuevamente el potente resplandor de color turquesa. La luz se esfumó, pero en ese mismo instante, la alarma de la camioneta se encendió. Mi hijo y mi mujer reaccionaron. Entonces les dije que quizá en otro rancho alguna familia hacía fiesta y que ese resplandor debía ser causado por la pirotecnia. Obviamente, yo ya estaba sospechando de algo cuyo origen no era terrestre, pero antes de seguir pensando en eso, me invadió un tremendo sueño y caí rendido. A las 7 de la mañana me despertó mi esposa y mi hijo. Estaban nerviosos. Les pregunté qué tenían y me dijeron que algo raro les había pasado. Me describieron las mismas cosas que a mí me había ocurrido cuando perdí el control de mi cuerpo. En el mismo orden, escucharlos fue como un déjà vu. Decidí que era suficiente. No quería exponer a mi familia. Me daba terror que se fuera a repetir aquel incidente que había ocurrido cuando era niño. No lo recordaba y aún no logro recordarlo. Pero las pocas imágenes que tengo y la sensación que me generan fueron motivo suficiente para que esa misma mañana empacáramos todo y volviéramos a la ciudad. Siendo sincero, no tengo ni la más mínima idea de qué fue lo que ocurrió y no quiero averiguarlo. Lo más extraño de todo es que mi familia y yo solemos tener ataques de pánico cuando vemos algo que tenga mucho color turquesa. Siluetas malignas. Esta historia comenzó con la muerte de mi abuelo. La noticia me llegó a través de la llamada telefónica de mi madre. Toda la familia pensaba que él estaba loco, pues decía escuchar a diario gritos de mujeres por toda la casa, aunque mis padres más bien creían que se trataba del deterioro de su mente debido a su avanzada edad. El abuelo, después de la muerte de la abuela, dedicó toda su vida a cuidar ese rancho, y había sido su última voluntad que alguno de sus nietos se hiciera cargo. Para eso me llamaba mi madre. Yo tenía que presentarme en el rancho junto con todos mis primos, porque ahí nos estaba esperando el abogado,
para decidir quién sería el heredero. No es que yo tuviera mucho interés en quedarme con el rancho, pero si era la última voluntad del abuelo que al menos se me considerara, tenía que presentarme. Ya estando en el rancho, para entrar a la propiedad, tuve que hacerlo montando un caballo, ya que solo así puede accederse debido al pésimo estado del camino, lleno de fango y rocas, lo que lo volvía bastante intransitable. Tras un breve vistazo, noté que el terreno tenía una extensión bastante amplia y que la casa era más pequeña de lo que recordaba. Al poner un pie dentro de la casa, me recibió un olor a naftalina y humedad. Me di cuenta que el único que faltaba de llegar era yo. Saludé a todos. Ya había pasado más de 3 años de la última vez que había visto a la mayoría. Nos sentamos con el abogado y procedió a leernos el testamento. Lo resumo. Alguien debía tomar el rancho. Esto incluía dinero suficiente como para no tener que trabajar y así poder dedicarse a cuidar la propiedad. Claro que había condiciones. La primera y la más importante era que el rancho no podía ser vendido y la persona que lo aceptara debía permanecer en la propiedad al menos 10 de los 12 meses del año. Los primeros en decir que no fueron los que tenían esposa e hijos, ya que, para empezar, la escuela más cercana estaba a unas 3 horas, así que solo quedábamos 3 candidatos. Ninguno nos atrevíamos a dar el paso al frente para no quedar como interesados. Entonces el abogado decidió contarnos la forma en la que mi abuelo había muerto. Dijo que luego de eso ya sabríamos quién se quedaría con el rancho. Nos contó que los trabajadores dijeron que el abuelo llevaba un buen tiempo despertando de mal humor y que mencionaba que no podía dormir en toda la noche porque escuchaba cómo una mujer lo llamaba insistentemente, pero cuando salía de su habitación no había nadie. Un día, luego de desayunar, el abuelo se encerró en su cuarto y no se le volvió a ver. Los trabajadores decían que no habían verificado cómo estaba porque pensaban que estaría dormido y no querían molestarle. Pero cuando fueron a buscarlo a su recámara, no lo encontraron. Inmediatamente todos se movilizaron. Luego de pocos minutos lo hallaron. Estaba muerto, tirado en el suelo de la capilla que tenía. Los trabajadores creían que las sombras de la casa lo habían matado, ya que, según ellos, en todo el rancho se aparecían siluetas negras de personas, siluetas malignas. Yo pregunté el por qué pensaban que esas cosas lo habían matado, y resulta que los que habían encontrado el cuerpo afirmaban que en el vitral podía verse una de las siluetas. Luego de escuchar eso, los 2 primos que aún quedaban como opción rechazaron el rancho. Eran muy supersticiosos, así que yo me lo quedé. A todos se nos aclaró que el abuelo había pedido ser cremado y que no quería funeral. Así que debíamos avisarle a nuestros padres en cuál panteón estarían sus restos. Mis primos se despidieron. A todos les dije que eran más que bienvenidos cada que quisieran visitar el rancho. Luego, cada uno volvió a su casa. El abogado, luego de presentarme con el personal, me pidió las llaves de mi casa para poder ordenar el traslado de mis cosas. Me senté en el comedor sin saber exactamente qué hacer. El día anterior tenía un trabajo de oficina completamente ordinario y ahora tenía una cocinera, personal de limpieza y mantenimiento de mi nuevo rancho. Tampoco era tanta gente, eran en total 7 personas. Uno de los trabajadores se me acercó y me dijo que me podía dar un tour por la casa. Insistió, no era una mansión gigantesca, pero tenía 6 cuartos, 2 baños, sala, comedor, cocina, más todo el terreno de afuera. El resto de la tarde me la pasé recorriendo el lugar, pensando en lo que nos había contado el abogado sobre cómo había muerto mi abuelo. Al caer la noche, me preguntaron si quería dormir en el que había sido el cuarto de mi abuelo, y dije que no, que por favor me proporcionaran otro. Por curiosidad, les pregunté a los trabajadores dónde vivían.
y me dijeron que, como mi abuelo necesitaba atención, les había construido unas pequeñas casas a las orillas del rancho para que tuvieran privacidad, pero estuvieran cerca por cualquier cosa. Cada noche se turnaban para que uno de ellos se quedara en la casa. Eso estaba bien. Yo no quería estar completamente solo en ese lugar. Les agradecí por su atención y les dije que ya podían retirarse, que ya era tarde. La persona que se quedó durmió en la planta baja. Quería meterme a bañar antes de dormir, así que me fui al baño, que estaba al final del pasillo. Hice lo mío, y al salir para volver al cuarto, sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda, y me pareció ver cómo una de las puertas se cerraba con rapidez. Di media vuelta con la intención de encerrarme en el baño. En ese momento, escuché como si alguien estuviera subiendo las escaleras. Grité preguntando quién era. Al principio no obtuve respuesta, pero insistí con mi pregunta. Entonces algo me respondió emitiendo un gruñido. No lo dudé y me encerré en el baño. En menos de un minuto alguien tocó a la puerta. Se trataba del trabajador que se había quedado. Me preguntó por qué había gritado. Le dije lo que había visto y escuchado. Él se lo tomó con calma y me sugirió que no le pusiera atención a esas cosas, ya que ocurrían muy seguido. Volví al cuarto. Intenté dormir, pero no podía. El sonido de las cigarras y del viento chocando con las ramas de los árboles me mantenían despierto. No sé en qué momento me atrapó el sueño, pero lo siguiente que recuerdo es que los gallos de mi abuelo me despertaron. Luego de desayunar, pedí conocer los animales que había en el rancho. No se trataba de nada muy exótico, simplemente había lo que todo rancho necesita para mantenerse. A mediodía se me antojó una fruta, así que elegí volver a la casa. Mientras lo hacía, sentí como si alguien me estuviera mirando fijamente. Miré hacia todos lados de forma disimulada. No vi a nadie. Entonces se me ocurrió mirar hacia el segundo piso, hacia la ventana de mi habitación. Y ahí pude ver una silueta oscura, como si fuera la sombra de una persona. Entré con prisas a la casa y le dije al primero que encontré que alguien estaba en mi cuarto. El trabajador me dijo que eso no era así, que nadie estaba en mi cuarto, que en todo caso se trataba de una de las siluetas oscuras. Eso me hizo sentir realmente incómodo. No me animé a hacer más preguntas. Decidí ir a revisar mi cuarto yo mismo. No había nadie. En ese momento escuché claramente la voz de un par de mujeres. Algo estaban diciendo, pero no tengo idea de qué era. Luego, nuevamente, vi que una de las puertas se cerró con fuerza. Aquello no tenía sentido, porque cuando pasé por ahí, la puerta ya estaba cerrada y en ningún momento escuché que se abriera. Lleno de nervios, decidí ir a revisar. Al interior del cuarto solo había una cama, un closet vacío y un mueble tipo mesa. Volví a escuchar las voces de las mujeres. Sonaban más cerca, mucho más cerca, prácticamente a un lado mío. Al girar, vi que en una de las esquinas del cuarto había dos siluetas negras. Salí corriendo de la impresión. Empujé la puerta, choqué contra la pared de enfrente. Casi me caigo por las escaleras, pero alcancé a frenar y bajé a paso veloz. Fui a la cocina y le pregunté a la trabajadora si ella tenía alguna idea de qué pudieran ser las sombras. Le conté lo que había visto. Ella me respondió que cuando mi abuelo compró el terreno y empezó a remodelar después de la muerte de mi abuela, llegó acompañado de una mujer muy joven. No eran pareja ni nada. Ella parecía ser una trabajadora más, su contadora o una cosa así. La cuestión es que ella cada noche se metía al cuarto de mi abuelo y no salía hasta la mañana siguiente. Una noche, uno de los trabajadores escuchó gritar a mi abuelo. Sonaba muy asustado, así que corrió a ver qué era lo que pasaba. Forzó la puerta y pudo ver que la jovencita estaba transformada en una criatura horrible, una bruja quizás. Ese trabajador siempre cargaba un arma y le metió 3 tiros a la cosa esa.
Desde esa noche fue que comenzaron a aparecerse las siluetas oscuras. Yo no sabía qué decir, simplemente guardé silencio unos momentos. Luego pregunté si la casa estaba bendecida y me dijeron que no. Esa misma tarde mandé a traer a un cura a que aventara agua bendita por todo el rancho. Luego de eso, no volví a ver nada raro. Aún vivo en el rancho y, para ser sincero, me gusta mucho estar aquí. Mi padre fue sectario. Lo que voy a contar a continuación es simplemente mi experiencia. No intento convencer a nadie. Las conclusiones las dejo a su criterio. Mi padre dirigió una pequeña secta de carácter paranormal. La base de la secta, por así decirlo, era el rancho de mi padre. Yo padezco de ansiedad debido a las terribles cosas que tuve que experimentar mientras vivía en ese rancho, que de verdad parecía un lugar de locos. La cantidad de miembros no era de escándalo, quizás 50, no más. Pero es que con eso era suficiente para que se hicieran terribles atrocidades. Se hacían rituales, misas negras, exorcismos. Yo vivía con miedo, tenía pesadillas constantes. Aún tengo sueños oscuros de vez en cuando. Todo comenzó de una manera tan inofensiva. Mi padre era un hombre de dinero gracias a la ganadería. Siempre fue muy excéntrico desde que tengo memoria. Y no sé si el hecho de que mi madre lo abandonara en cuanto yo cumplí 2 años tuvo algo que ver. El punto es que yo fui criado solamente por mi padre. Estaba acostumbrado a sus cosas raras. No solía ser muy caritativo. La mayoría de sus amigos eran otros ganaderos de igual o más dinero. Así que cuando empezó a armar despensas para repartirlas a la gente del pueblo, supuse que por fin había hecho un cambio para bien. Lo estuvo haciendo con bastante regularidad. Cada fin de semana, durante un aproximado de 6 a 8 meses, no lo recuerdo bien, yo tenía tan solo 10 años. A partir de ahí, poco a poco, las cosas empezaron a ponerse raras en el rancho. Pues, aparte de meter chicas jóvenes y los miembros de siempre, empezaron a llegar camionetas de gente armada. A la casa solo entraban unos cuantos y el resto se quedaban afuera cuidando. Hubo muchas fiestas durante semanas. Mi padre parecía que cada vez tenía más dinero. Eso no me hacía sentido, porque yo veía cómo gastaba miles y miles en cada fiesta. Una noche de tantas, mi padre organizó una fiesta. Yo siempre observaba desde mi cuarto cuando llegaban sus invitados. Esa noche llegaron sus amigos, la gente armada que ya me había acostumbrado a ver, pero llegó una mujer que jamás había visto y que estaba muy lejos de parecer normal. Traía su ropa con tonos verdosos, portaba un báculo de madera con punta metálica cuya forma era extraña. Era un símbolo que nunca había visto. Su cabello era demasiado rubio. Era de noche y el color de su cabello se notaba perfectamente bien. Y de este le salían 2 listones muy largos que le llegaban hasta la cintura. La fiesta de esa noche iba a ser diferente. Yo no tenía que ver, así que salí de mi cuarto y busqué un sitio en el que pudiera ver todo sin ser notado. Todos los invitados que mi padre tenía esa noche, aproximadamente 50, fueron bautizados por esa mujer. Digo bautizados porque no sé qué otra palabra utilizar para lo que vi. Al final, a mi padre le hizo una oración en un idioma que desconozco, y cuando terminó de rezar, le dio un beso. Mi padre se retiró a su habitación. La mujer salió, y detrás de ella todos los invitados, y se fueron. No vi a mi padre por 3 días. Estuvo encerrado en su cuarto, sin salir siquiera al baño. Los trabajadores del rancho no me dejaron acercarme a su puerta. Solo me decían que no me preocupara, que mi padre estaba bien. La 4ª noche volvieron los 50 invitados. Ya no venía la mujer, pero sí hubo caras nuevas. En una de las camionetas de las personas armadas había gente que
Para no entrar en detalles, no querían estar ahí. En ese entonces yo no tenía idea de qué estaba pasando, pero ahora lo entiendo. Todos entraron al salón principal, que es donde siempre hacían las fiestas. Una vez más fui a ver. Es raro porque mi nivel de pánico era idéntico a mi nivel de curiosidad. Entonces vi a mi padre. Llegó al salón completamente vestido de negro, con un rosario en el cuello y un crucifijo en las manos. Su semblante era un tanto siniestro. Tenía unas ojeras muy pronunciadas y se veía más delgado, pero también se veía más fuerte. No lo sé, es difícil de explicar. Sus ojos estaban rojos y muy hinchados. Parecía que ni siquiera había dormido desde la ceremonia anterior. Se acercó a las personas que no querían estar ahí, mientras los invitados lo rodeaban, dejando un espacio en el centro. Mi padre alzó el crucifijo con uno de sus brazos y gritó la palabra muerte. En ese momento me cubrí los ojos y comencé a correr de regreso a mi cuarto. Me encerré e intenté tapar mis oídos para no escuchar nada, pero los gritos eran tan fuertes que fue inevitable escucharlos. El resto de la noche fue fiesta en toda la extensión de la palabra. Los días siguientes intenté hablar con mi padre, pero lo único que hacía era encerrarse en su cuarto a rezar. En las noches no podía ir al baño, porque tenía que pasar por el cuarto de mi padre, y al hacerlo, escuchaba el murmullo incesante y tenebroso de mi padre, que solo estaba orando muy rápido. Pasaron algunos días, y mi padre volvió a organizar una de sus ceremonias o fiestas. No tengo idea de cómo definirlas. El punto es que llegaron sus invitados. Una vez más, había personas que estaban en contra de su voluntad. Todos los invitados empezaron a susurrar dos palabras: ya viene. Los susurros fueron aumentando en sonido hasta que ya eran gritos lo que estaba escuchando. Entonces apareció mi padre con las mismas vestiduras y con el mismo crucifijo. Seguía manchado de sangre de la vez anterior. Mi padre se acercó a las víctimas, alzó el crucifijo y gritó con vehemencia: ya viene la muerte. Para cuando yo cumplí 12 años, mi padre ya había acumulado más de 70 muertes. Entonces dejé de preguntarme por qué lo hacía y comencé a hacerme otras preguntas. Una de ellas fue, por ejemplo, ¿qué hacen con los cuerpos? En ninguna ocasión vi que se los llevaran, pero tampoco había señales de que los estuvieran enterrando en alguna fosa en el rancho. Nunca vi a nadie haciendo un pozo. Para este punto, mi sensibilidad hacia la muerte ya estaba alterada. A mí me seguía dando miedo ver cómo mi padre cometía esos crímenes. Pero había algo dentro de mí, algo enfermo, algo podrido, que me hacía querer ver y saber más. Así que decidí prestar mucha atención a la siguiente reunión para saber qué hacían con él o los cuerpos. La intriga me estaba carcomiendo. Ocurrió una reunión como siempre. Mi padre usó su crucifijo. Yo me quedé observando durante 2 horas hasta que un par de trabajadores entraron al salón y sacaron los 2 cuerpos. Yo decidí seguirlos desde lejos en absoluto silencio. Fueron hasta un viejo establo bastante retirado de la casa. Ese establo yo siempre lo había visto cerrado y nunca me acercaba ahí porque era donde mataban a los animales que se utilizaban para comer. Los trabajadores abrieron el candado, entraron con los cuerpos, tardaron como 2 minutos y salieron ya sin los cadáveres y volvieron a colocar el candado. Me esperé a que se fueran para acercarme a ver si podía abrir el candado y así saber qué había dentro. El problema es que, conforme me acercaba, el olor de la descomposición empezaba a hacerse presente. Llegó un punto que, debido a la peste, ya no pude seguir acercándome, así que di la vuelta y regresé por donde había venido. Me dio escalofríos solo de imaginar el escenario tan grotesco que debía esconderse dentro de ese establo. Jamás intenté acercarme de nuevo.
Algunas ceremonias después, mi padre intentó que yo me uniera a su culto, pero me negué rotundamente. No quería convertirme en un monstruo como él. Me abofeteó y me hizo sangrar, pero al menos no volvió a insistir. Yo comencé a considerar la posibilidad de escapar, pero no era en plan ideas fugaces. Yo estaba hilando cada posible escenario que pudiera salir mal y preparando varios planes de emergencia en caso de que algo no se pudiera. Pero una tarde llegó el ejército al rancho. No eran soldados normales, estos traían boinas verdes. Se desplegaron, ordenando a todos los que se encontraban que se tiraran con la vista al piso. Era evidente por qué estaban ahí. Los trabajadores que habían participado con la movilidad de los cuerpos se negaron a obedecer y abrieron fuego. Terminaron muertos en menos de un segundo. Mi padre tampoco quiso cooperar. Todos los que obedecimos las órdenes fuimos trasladados e interrogados. Yo solté toda la información hasta lo que no me preguntaban. Se podría decir que aproveché para desahogarme. Cuando no tenía más para decirle, le pregunté a la persona que me estaba interrogando el por qué no habían llegado antes. Esta persona me dijo que no debía decirme, pero que iba a hacerlo porque yo era el hijo del que habían ido a buscar. Resulta que en la última reunión, una de las víctimas de mi padre se trataba nada más y nada menos que del miembro de una familia relativamente influyente en el estado. En cuanto a mí, el gobierno me llevó con mi madre y podría decirse que la obligaron a hacerse responsable de mí. El resto es historia. Muertes en el rancho. Me crié en un rancho muy tranquilo, apartado de la ciudad y del ruido. El lugar era enorme y muy hermoso, lleno de árboles frondosos y cultivos de maíz, un cielo azul extenso y muy pocas casas alrededor. De hecho, no éramos más que unos 8 vecinos, cada uno con una propiedad igual de apartada y vacía. Mis padres compraron ese terreno desde hacía años y vivíamos allí, ya que mi madre, que sufría de jaquecas, no podía estar cerca del bullicio de la ciudad. De niño, pasé largos días jugando en el terreno extenso, mirando cómo el viento movía las hojas. De noche me asustaba por el aullido de los perros, que eran bastantes. Mi papá y mi mamá me enviaron a terminar el colegio en la ciudad más cercana, viviendo con una tía, y una vez estuve allí, decidí continuar con la universidad. De vez en cuando volvía al rancho, visitaba a mis padres y pasaba con ellos algunas noches. Pero mientras más tiempo vivía en la ciudad, menos atractivo me resultaba el rancho. No es que menosprecie lo rústico, simplemente me acostumbré a todas las comodidades de vivir en una urbe. A veces, cuando llegaba de improviso, no encontraba a mis padres en casa y tenía que pasar largas horas esperando que volvieran. Asustado por tener que estar tanto tiempo solo en esa casa vieja, con los años, mis padres se volvieron callados. Algo que me empezó a llamar la atención es que hablaban mucho sobre tener otro hijo. Yo había sido hijo único. No me parecía raro que quisieran otro. Lo que se me hacía raro es que se esperaban más de 20 años para querer tenerlo. No eran demasiado viejos, ya que me tuvieron cuando mi padre tenía 17 y mi madre 14. Así que para ese punto mi madre aún no estaba en sus 40. Cada que iba a visitarlos, ese era el tema de conversación, y la verdad comenzó a incomodarme, así que empecé a volver cada vez con menos frecuencia, hasta que dejé de ir por un año. Las cosas dieron un giro de 180 grados, cuando, un día, mi madre amaneció muerta. Ella misma había terminado con su vida. Recibí la llamada un martes por la mañana. Estaba de vacaciones. Era papá, con voz inexpresiva, como si estuviera contando cualquier cosa. Me dijo que al despertar se encontró con el cuerpo de mi madre en la sala, colgado en unas vigas de madera. Mi tía y yo no esperamos más tiempo y decidimos viajar al rancho.
Ella pidió permiso en su trabajo y yo, como dije, estaba de vacaciones. Ella pidió permiso en su trabajo y nos fuimos. Mi tía, entonces, me dijo que lo mejor sería que pasáramos el resto de las vacaciones en el rancho acompañando a mi padre. A pesar de que quise decirle que no, por el miedo que me causaba el lugar, no quería que mi padre estuviera solo, así que acepté. El viaje por carretera fue largo, hubo más tráfico de lo normal, así que decidí preguntarle a mi tía si ella sabía algo sobre aquello de lo que tanto hablaban mis padres, eso de tener otro hijo. Nunca había tratado el tema con ella, así que se le hizo rara la pregunta, pero se animó a contarme. Me dijo que luego de tenerme a mí, mi madre había dicho que no quería tener otro hijo, que la experiencia había estado bien, pero que era demasiado como para repetirla. Se refería a los llantos, pañales, no poder dormir, esas cosas. Pero que algunos años atrás, mi madre le había llamado por teléfono para pedirle su opinión sobre tener otro hijo. Mi tía le cuestionó sobre el motivo de cambiar de parecer luego de tanto tiempo. Mi madre le contó que se habían unido a un grupo de matrimonios y que los líderes del grupo los habían convencido para que tuvieran otro hijo. Eso me pareció demasiado extraño. Ni siquiera sabía que mis padres formaban parte de un grupo de matrimonios. No supe por qué, pero me dio mala espina. Mi tía no tenía más información al respecto, así que ya no le hice más preguntas. Finalmente llegamos al rancho. Y, en fin, el velorio fue en el rancho y mi padre decidió sepultarla en lo más profundo del terreno. Después de la ceremonia, le pregunté a mi padre dónde había sido el lugar en el que mi madre había terminado con su vida. Me llevó hasta la sala y me enseñó una viga que atravesaba de un extremo al otro. Era demasiado alto, no me hacía sentido que mi madre pudiera treparse hasta allá para hacer lo que hizo. Pero no quise indagar, no era el momento. Mi padre le dio un cuarto a mi tía y otro a mí. Al llegar la noche, mi padre me preguntó si quería echarme unos tragos con él. Yo jamás había bebido con mi padre, así que me pareció una buena idea. No sé cuánto bebimos, dejé de contar luego de la cuarta botella. Lloramos, reímos, y ya sin pena, gracias al alcohol, le pregunté a mi padre el por qué querían tener otro hijo. Le pedí que me dijera la verdad. Él se puso muy serio, le cambió todo el semblante y me contó algo que jamás, ni en mis sueños más turbios, me habría podido imaginar. Dijo que en una fiesta conocieron a un matrimonio, se llevaron muy bien y por lo tanto siguieron frecuentándose. Un día, ese matrimonio los invitó a una ceremonia espiritual. Mis padres aceptaron, pero aquello no era una ceremonia espiritual, era algo mucho más oscuro. Solo al entrar les dieron una bebida que los dejó colocados. Algo tenía, una sustancia. Por eso no se fueron, se sentían bien. El anfitrión de la ceremonia era un tipo que tenía una máscara de macho cabrío. Y las cosas fueron escalando de formas muy desagradables. Luego de un tiempo, mi madre se enteró que estaba embarazada. Las fechas coincidían con aquella reunión. Esto, obviamente, no le sentó nada bien a mis padres y confrontaron al matrimonio, pero ellos solo decían una sarta de estupideces, según dijo mi padre. El punto es que convencieron a mi madre de que el hijo que estaba esperando era una bendición. Mi padre la vio tan feliz que no quiso llevarle la contra y comenzaron a formar parte de las actividades regulares de ese grupo. Las cosas estuvieron relativamente bien por 6 meses, hasta que una noche esa gente llegó al rancho encapuchados. Golpearon a mi padre, tomaron a mi madre y le sacaron el niño para después sacrificarlo. La persona que hizo el procedimiento parecía ser doctor, pues se realizó sin poner en riesgo la vida de mi madre. Amenazaron a mi padre con que si decía algo, la siguiente en ser sacrificada sería mi madre. Mi padre me contó que mi madre empezó a perder la cordura inmediatamente. Ella afirmaba ver a un niño pequeño gatear por la casa, lo escuchaba reír y llorar.
Fue por eso que se mató. No pudo más. La situación la sobrepasó. Yo quedé completamente impactado con todo lo que mi padre me acababa de contar. Jamás me imaginé que algo así pudiera ser posible. Mi padre terminó la charla diciendo: «Total, ya nada de eso importa». Él se fue a dormir quitado de la pena. Yo, obviamente, muy perturbado, fui a mi habitación y me recosté intentando dormir. Aquella noche no fue para nada agradable. Soñé con figuras extrañas, matices rojos y negros, con humo que tomaba formas demoníacas y nubes rojas cubriendo todo el rancho. En la madrugada me desperté sudando. Las pesadillas eran abrumantes. Necesitaba un vaso de agua, así que fui a la cocina. Para llegar hasta ahí, tuve que pasar por la sala. Tuve que caminar por debajo de la viga donde había estado colgado el cuerpo de mi madre. En cuanto pasé por ahí, una sensación muy incómoda recorrió todo mi cuerpo. Me seguí de largo. Llegué a la cocina, me serví agua, bebí como 1 litro. En ese momento caí en cuenta que no se me había ocurrido encender la luz. Estaba completamente solo, parado en medio de la oscuridad. Entonces comencé a escuchar que algo liviano se estaba arrastrando por el suelo. Luego escuché el llanto de un bebé. En ese momento se me erizó toda la piel. Poco a poco y sin darme cuenta, fui dando pasos hacia atrás hasta quedar arrinconado en una esquina. Luego de 1 minuto, la casa se quedó en silencio. Me alejé de la esquina, decidido a volver a mi cuarto, cuando escuché una soga estirarse con fuerza, mientras también escuchaba como si un grueso pedazo de madera estuviera siendo apretado. Un pánico indescriptible me invadió y corrí para volver al cuarto. Pero en cuanto pasé cerca de la puerta que daba hacia afuera, vi una figura. Me detuve para observarla mejor. Se trataba de mi madre. Estaba sosteniendo un bebé en sus brazos, pero lo horripilante era que el bebé no tenía ojos y mi madre tenía la cabeza hacia un lado. No pasé ni una noche más en esa casa. Mi tía se quedó. Yo me largué a la primera hora por la mañana. Ni siquiera me despedí de mi padre. Pasaron los meses hasta que a mi tía y a mí nos llegó la noticia que mi padre había muerto. Curiosamente, de la misma forma en que lo había hecho mi madre. Dejó una carta. Ya no puedo. Veo a mi mujer cada noche. Quiere que vaya con ella. Los come niños. Esta historia me la contó mi abuela. Y estoy seguro de que es cierta, porque mi abuela siempre vio la vida con mucha sobriedad. Jamás fue supersticiosa ni demasiado devota. Sí tenía fe, pero no era de las personas que intentan convencerte de que Dios es el correcto. Así que, detrás de su historia, no creo que hubiera una intención de convencernos de creerle. Ella lo creía, y eso es suficiente para mí. Prosigo a contar la historia. El rancho donde vivía mi abuela, las casas estaban muy separadas una de otra, y todo el mundo se conocía entre sí. Ella era joven y vivía con sus papás y hermanos. El sustento de la familia era la siembra de maíz, elote y frijol. Tenían pocos animales, pero solo para consumo de la casa. Era un lugar como cualquier otro, con cosas buenas y malas, pero todo normal. Pero las cosas cambiaron cuando desapareció un niño en una casa cercana. Los padres del niño contaron que lo acostaron para dormir, atracaron la puerta como acostumbraban y al amanecer simplemente ya no estaba. El papá corrió a la puerta y estaba cerrada como él la había dejado. Era extraño, ya que su casa no contaba con ventanas, así que era la única salida posible. La familia se puso histérica y pidió ayuda a todos los vecinos. Todos se dedicaron a buscarlo durante días, pero no hubo éxito. Hubo un segundo niño desaparecido.
Fue en ese momento que empezó a correr el rumor de que una joven bruja estaba acechando los ranchos. No había sospechas de nadie. Se creía que la bruja venía del monte y se iría si bendecían las casas y el rancho en su totalidad. Eso hicieron todos. Claro que para eso solicitaron la ayuda del párroco. El cura del pueblo fue y bendijo cada una de las casas y calles. También le sugirió poner tijeras debajo de las camas de los niños y adolescentes. Luego de eso, hubo calma por unos cuantos días. Una tarde, una muchachita de unos 14 años llegó al poblado con una canasta de quesos. Los estuvo ofreciendo, vendió algunos cuantos y luego se fue. La muchachita volvió a la semana siguiente y también la que sigue. En una de las ocasiones que fue a vender quesos, la vieron meterse a la casa de uno de los vecinos. Estuvo ahí toda la tarde. En la casa solo estaba el señor y el bebé. La esposa estaba en la iglesia como cada domingo. La muchachita se fue antes del anochecer. Gran sorpresa se llevó la mujer al llegar y darse cuenta que su bebé ya no estaba y su esposo no sabía darle ningún tipo de explicación. A los días, mi abuela y la gente del poblado se enteró que en una ranchería cercana había pasado lo mismo. La muchachita de los quesos se había metido con un señor que tenía un bebé en casa, y al irse ella, el bebé no apareció por ninguna parte. Estaba bastante claro que se trataba de una bruja, pero esos dos casos fueron diferentes a los primeros dos, ya que en los primeros, los bebés desaparecieron en la madrugada sin que nadie viera entrar a nadie. Uno de los hermanos de mi abuela dio una atinada sugerencia. Quizá eran dos brujas, así que la gente solo se centraría en capturar a una, mientras la otra seguía robando bebés, quién sabe con qué macabra finalidad. Para sorpresa e incredulidad de todos, la muchachita volvió al pueblo donde vivía mi abuela. La madre del bebé al que esa muchachita se había llevado le hizo frente y la abofeteó. La muchachita le restregó en la cara lo que había hecho con su esposo, y luego se fue carcajeándose de una manera muy cínica. Con el paso de los días, la mujer que había golpeado a la joven bruja empezó a enfermar gravemente. Empezó a palidecer. No podía comer ya que vomitaba todo lo que ingería. Tampoco podía dormir. Lo peor fue cuando la mano con la que había atacado a la muchacha se le empezó a poner de color negro y con un olor fétido. Su marido tuvo que llevársela para que la viera un doctor. El señor regresó a los 2 días. Venía solo. Su esposa había muerto. Él no duró mucho. La noche de ese fin de semana lo vieron salir de su casa. Iba como hipnotizado. Dicen que una lechuza blanca estaba posada en el techo de su casa. Una semana después, desapareció otro infante en el rancho. No se trató de un bebé, era una niña de unos 10 años. Ella era la mejor amiga de mi abuela, solían jugar siempre juntas. Fue ahí que mi abuela empezó a sentir miedo de verdad, ya que si se habían llevado a su mejor amiga, ella podría ser la siguiente. Pasaron 4 días y ocurrió otro rapto. Se trataba de un recién nacido, un primogénito varón. Fue por eso que el padre se armó con una pistola, machete y salió a buscar a su hijo. Encontró su cadáver en medio del monte, junto a los restos de un oscuro ritual. Había cabezas de gallina, huesos de animales y símbolos extraños en la tierra. Al día siguiente, la muchachita de los quesos regresó. Daba de brincos y se reía como burlándose, disfrutando de todo el dolor que sus actos estaban causando. Todos se escondieron en sus casas, incluyendo a mi abuela. Nadie se atrevía a hacerle frente, excepto el dolido padre que acababa de perder a su primogénito. Ese señor salió con la escopeta cargada y sin dar tiempo a miramientos, descargó con furia todas las balas que tenía, tumbó a la bruja y la mató. Todos estaban realmente impactados. Algunos salieron de sus casas para ver el cadáver de la bruja. Se llevaron una gran sorpresa al descubrir que la bruja no era una jovencita, sino una anciana.
Su deslumbrante apariencia solo era el fruto de un hechizo. Hubo calma por una semana. Al señor no le pasó absolutamente nada. Eso les dio valor a todos los demás. Así que, cuando vieron a la otra bruja intentar colarse a una casa, entre todos los que tenían arma, fueron a matarla. La bruja intentó escapar, pero no lo consiguió. También murió. Las dos brujas habían muerto. Parecía ser que los días de terror habían terminado, pero un mes después, desapareció uno de los hermanos de mi abuela. Eso solo podía significar dos cosas. La primera es que hubiera llegado una tercera bruja, y la segunda es que una de las vecinas de las rancherías cercanas y los alrededores fuera una bruja. Todas las personas que estaban reunidas en la casa donde vivía mi abuela se voltearon a mirar entre sí, esperando que la culpable se delatara. No pasó, pero sí se dieron cuenta de una cosa. Todos los que vivían cerca estaban ahí. Todos, menos una persona. Rita, la vieja loca. Esa señora había tenido mala fama desde que llegó. Siempre estaba al pendiente de lo que hacían los demás para estar hablando, para escupir su veneno e inventar chismes. Mi abuela dice que es entendible que lo hiciera, ya que era una mujer sola, que no tenía a nadie en el mundo porque nadie la aguantaba. Todos, incluyendo a mi abuela y al padre de mi abuela, fueron hasta la casa de esa señora. En cuanto estuvieron lo suficientemente cerca, se percataron que desde el interior de la casa salía un olor en verdad asqueroso. Entraron varios hombres, entre ellos el padre de mi abuela. La mujer estaba rezando rodeada por veladoras. Cuando se percató de la presencia de los hombres, hizo un movimiento completamente antinatural. Dio un brinco y quedó colgada de cabeza en el techo, viendo con odio a los hombres. Intentó intimidarlos, pero no pudo hacer nada para evitar que las balas perforaran y atravesaran su cuerpo. Fue así que los niños dejaron de desaparecer. Nunca más volvieron a ocurrir incidentes de esa naturaleza. Esto lo contaba mi abuela con miedo. Durante las noches de luna llena, misteriosas bolas de fuego rodeaban la zona. No atacaban a nadie, pero sí que causaban mucho miedo. No tanto por el horrible rostro que tenían en el centro, sino por las carcajadas que emitían al pasar volando cerca de alguna persona. Rancho siniestro. Lo que voy a relatar me ocurrió ya hace un tiempo. Sucedió en un viejo rancho, oscuro y decadente. No quiero dar muchas explicaciones, basta con que sepan que perdí una apuesta con unos amigos y para pagar tuve que pasar una noche en un lugar de pesadilla. El rancho está en el estado de Morelos. Mis amigos me llevaron al sitio, eran como las 6 de la tarde. Me bajaron del vehículo y me dijeron que vendrían por mí a las 6 de la mañana. Yo sabía que aquello era una pésima idea, pero era lo que me ganaba por andar haciendo apuestas tan tontas. Lo primero que hice fue buscar el lugar donde iba a dormir. Así que caminé hasta una estructura que parecía ser una casa. Era de 2 pisos, completamente hecha de madera. Había un camino de tierra dibujado tenuemente que conducía hasta la casa. Había muchos árboles completamente secos y algunas aves posaban en las ramas. Cerca de la casa había una carreta con algo de leña. La casa estaba rodeada por una barda de madera. Para entrar tuve que subir unos pocos escalones. La puerta estaba abierta. Había un estante, una mesa con un par de sillas y una chimenea vacía. Subí por las escaleras, revisé los cuartos. Ambos estaban completamente vacíos, con las paredes grafiteadas. Al parecer, pasaría la noche en el suelo. En ese momento, escuché que golpearon la puerta. Fueron 3 golpes bastante claros. Eso me puso en alerta. El rancho estaba prácticamente a mitad de la nada. Me quedé quieto, esperando escuchar pasos, pero no. Así que bajé con cuidado.
Nadie estaba dentro de la casa. Salí y revisé alrededor, pero no. Pensé que quizá habría sido algún animal. Decidí seguir explorando el lugar. Había 3 chozas. Estaban vacías, casi cayéndose por estar tantos años en completo abandono. Continué mi camino, llegué a los establos. Todo estaba vacío. El vertedero del agua del que bebían las vacas estaba lleno de lama. En ese momento, escuché que alguien pasó corriendo por afuera del establo. Pude escuchar las espuelas de unas botas. Ya estaba oscureciendo, así que, en lugar de salir a ver, me escondí detrás del bebedero de las vacas. Estuve ahí tirado en el suelo por unos minutos, pero ya no se escuchó nada. Salí de ahí. No quería regresar a la casa principal porque ya me habían asustado más temprano. Así que con la mirada me puse a buscar hasta que a lo lejos alcancé a distinguir una cruz en lo alto de una cabaña. Comencé a caminar hacia allá. Me sentía observado, como acechado. Literalmente era una presa fácil en ese viejo y olvidado rancho. Volví a escuchar las espuelas. Inmediatamente comencé a correr sin mirar atrás. Cuando llegué a la cabaña, noté que había un par de bancas. Una la utilicé para bloquear la entrada y me recosté en la otra para tomar un poco de aire y recuperarme. Cuando se me pasó el susto, miré la hora en mi reloj. Apenas eran las 8 y yo ya sentía que había pasado una eternidad. Pero al menos donde estaba no había ventanas y la puerta estaba bloqueada. Me sentía a salvo, así que decidí dormir. De pronto me despertaron unas risas. Parecía ser una niña pequeña. Me levanté de la banca pensando que aquello pudiera ser un fantasma. Para mi mala suerte, empezaron a golpear la puerta desde afuera, cada vez más y más fuerte. Yo entré en desesperación. Sabía que en cualquier momento la puerta iba a ceder, así que corrí a esconderme detrás del altar. De pronto, la puerta se abrió y un viento helado entró para cubrir todo el lugar. Me asomé, pero no vi a nadie. Rápidamente salí de ahí y empecé a correr sin tener idea a dónde me dirigía. A lo lejos pude ver un pozo de agua y ahí estaba parada la niña. Me frené de golpe. A mi derecha noté una especie de bodega, así que corrí hacia allá. Cuando llegué, intenté entrar pero no pude. La puerta estaba trabada desde adentro. Recargué mi espalda en la puerta mientras veía hacia todos lados. Pude ver la sombra de una persona pasar a lo lejos, y al mismo tiempo que pasó, sonaron las espuelas. Sentía que iba a morir de un susto, así que tomé mi celular y llamé a mis amigos. Les conté lo que estaba pasando, y me dijeron que pasarían por mí ya, que llegarían en 1 hora. Comencé a correr nuevamente, pero esta vez tropecé y me golpeé la cabeza con el suelo. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó el sonido de mi celular. Eran mis amigos, estaban a un par de minutos de llegar. Les dije dónde estaba y les advertí que tuvieran cuidado. Y en cuanto me vieron, me ayudaron a subirme y nos largamos de ahí. Jamás volvimos.